Me preguntaron si la iglesia donde yo sirvo y soy miembro es una iglesia bíblica. Esto me hizo pensar en una breve reflexión que quiero compartir con ustedes, pero antes debemos asentar algunos principios sobre eclesiología. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1:16 y bienvenidos a un nuevo video. La iglesia es el propósito central de Dios en esta dispensación. Habiendo antes Dios lidiado con naciones, individuos en el Antiguo Testamento, ahora la iglesia es revelada como la compañía de los creyentes, judíos y gentiles, que fueron llamados fuera del sistema espiritual del mundo para vivir unidos por medio del bautismo del Espíritu Santo. La iglesia del Nuevo Testamento es tanto un organismo compuesto por verdaderos creyentes en Cristo, así como también es un cuerpo local que reúne a todas las personas que profesan creer en Cristo y se organizan en una asamblea local. Eclesia es una palabra que se usa para designar una asamblea reunida con motivos políticos o religiosos. En Hechos 7:38, por ejemplo, se habla de que Moisés estuvo en una eclesia o asamblea en el desierto, una palabra que la Septuaginta usa para hablar de simples reuniones de personas. Sperry Chafer anota que, sin embargo, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, la palabra eclesia o eclesía adquiere un significado técnico para referir a los que están unidos con Cristo. Este concepto no se halla en el Antiguo Testamento. Las reuniones de Israel en el Antiguo Testamento, por ejemplo, aunque son llamadas asambleas o eclesía, no reúnen estas características reveladas en el Nuevo Testamento. Aunque hay quienes sostienen que la iglesia empezó en el Antiguo Testamento, la Biblia pues no apoya esta idea. La iglesia nació en el Nuevo Testamento. Para que la iglesia naciera era preciso que el Hijo de Dios se encarnara, que fuera a la cruz a morir por nuestros pecados, que resucitara y que ascendiera al cielo, y que a partir de ahí Dios Padre enviara al Espíritu Santo a morar en los creyentes. Esto ocurrió, de acuerdo con Hechos 2, versículos 1 al 4, el día de Pentecostés. La experiencia de Cornelio en Hechos 10 y 1 Corintios 12, versículo 13 lo confirman. Fíjese lo que dice 1 Corintios 12, versículo 13. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces es muy importante entender que desde Pentecostés hasta el día de hoy, toda persona que ha sido redimida por Cristo forma parte de la iglesia como organismo que a su vez se manifiesta con todos sus dones en la iglesia como congregación local. Dicho esto, regresamos a la pregunta de que si es o no es bíblica la iglesia en donde yo me congrego. Hay tres cosas que decir sobre el concepto iglesia bíblica que hay que decir antes de responder. En primer lugar, amigos, entiendo que el adjetivo bíblico o el concepto iglesia bíblica no está en la Escritura. En segundo lugar, entiendo que el concepto iglesia bíblica trata de comunicar una intención o preocupación de los que localmente deciden nombrarse o clasificarse así. Es decir, por bíblica se trata de comunicar la idea de que allí se respetan los mandamientos, la estructura y el orden que el Nuevo Testamento sostiene para la iglesia. Más específicamente para la organización de los cristianos en una asamblea local. Y tal vez también sea útil este concepto para indicar que no están afiliadas a ninguna denominación. En tercer lugar, observo que iglesia bíblica forma parte de un diseño o visión de ministerio que trata de enfatizar la seriedad de la congregación en medio de iglesias locales que doctrinalmente pueden ser muy problemáticas o que deben de tener notorias dificultades en la práctica de la fe. Todo esto, amigos, no es intencionalmente muy diferente de otro concepto que algunas iglesias adoptaron en su momento. Aún hoy lo siguen haciendo, estas denominadas iglesias fundamentales, que era una iglesia fundamental, pues una iglesia que observaba cierto rigor especial en su organización que no era aparente en otras iglesias no denominadas fundamentales.
Otros ejemplos pueden ser el concepto de iglesia reformada, iglesia puritana. Mi respuesta entonces es que mi iglesia será bíblica dependiendo de la óptica del que está haciendo la pregunta. Pero mi iglesia es, por seguro, una iglesia verdadera de acuerdo a lo que dice el Nuevo Testamento, que constituye el cuerpo de Cristo como tal. Me congrego en una comunidad donde asisten personas que confiesan al Señor Jesucristo como su Salvador, en donde además se celebran las ordenanzas, en donde hay un pastor y diáconos y en donde se predica y enseña la Escritura según los dones que Dios le ha dado a cada maestro, entre otras cosas. Entonces, si el que hace la pregunta tiene en mente ciertos parámetros, como por ejemplo que haya predicación expositiva o que no haya, que haya campañas o no de sanación y milagros, que se hable o no en lenguas, en el concepto que se habla el día de hoy entre carismáticos, por ejemplo, que haya predicación o no, estilo Steve Lawson, que haya un púlpito o no, estilo Grace Community Church, que haya pastores o líderes o no, estilo Paul Washer, pues entonces va a ser muy difícil responderle, y será difícil precisamente porque el concepto iglesia bíblica es un concepto creado por el hombre. Tienes que averiguar qué entiende la persona que pregunta por ese concepto. Ahora, amigos, el concepto iglesia bíblica no tiene nada de malo. Es un nombre genial, es un nombre atractivo, es muy provocador, pero no se puede usar para medir una congregación, excepto de acuerdo a un estándar previamente expuesto por el que está investigando. Así que, amigos, cuando estén averiguando otros si tu iglesia es una iglesia bíblica o no es una iglesia bíblica, hay que tener presente lo primero que dijimos, que constituye la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y finalmente, quiero decirte de manera personal que ames a tu iglesia local. Un nombre o adjetivo no convierte a una congregación en algo mejor o en algo peor. A una iglesia le puedes poner iglesia puritana, reformada, bíblica, cesacionista, inerrantista, y te puedes ir con un montón de adjetivos, pero eso nada más será un nombre. El crecimiento de la iglesia, la santidad de la iglesia es una obra del Espíritu de Dios y no es una obra de los hombres. Tu iglesia local seguramente no pasará la prueba de muchos que consideran que la iglesia debe de ser de una forma o de otra. Ahí luego se andan disculpando algunos hermanos cuando les preguntan por sus iglesias y dicen, no, pues sí, nomás lo que pasa es que a veces ahí predican las mujeres. Híjole, es que en mi iglesia el pastor no tiene maestría en teología, no tiene muchos estudios. Híjole, es que ahí se tocan canciones de tal o cual artista cristiano que a lo mejor en el colectivo cristiano en el que se están moviendo ciertas personas son calificados de malos compositores. Es que ahí tocan canciones de Hillsong, es que tocan canciones de Marcos Witt. Hay que entender, amigos, que una iglesia no deja de ser iglesia por sus problemas y sus errores, por muy graves que sean, si es que pueden calificarse primeramente de problemas lo que otra persona está observando en tu congregación local, porque eso lo va a determinar la Escritura y no un parámetro o un concepto que un hombre ha creado. Mira a Corinto y lo puedes ver con mucha claridad. El único Señor y el único juez de la iglesia, por otro lado, es Dios. Tienes la libertad de irte a otra iglesia, buscar algo que te parezca mejor, pero no tienes derecho ni tengo derecho a descalificar como iglesia una congregación que reúne a personas redimidas por la sangre de Jesús. No importa que allí pasen cosas que no te gusten o que no me gusten a mí, tal vez tengas razón, pero tu razón y mi razón no es lo que sostiene lo que Dios ha creado. Los adjetivos son útiles para diseccionar lo que ven los ojos humanos. Yo lo he hecho. Pero entendamos todos que estos adjetivos o conceptos tienen una utilidad limitada. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1:16. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en www.patreon.com/jpaulomartinez. Vas a acceder a un montón de recursos que te van a equipar mejor para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. Vas a recibir una copia digital de nuestro nuevo libro que está a punto de salir, un libro sobre la gracia de Dios.
del que ya les daré más información más adelante. Suscríbete al canal y no olvides visitar nuestro sitio web oficial www.jpaulomartinez.com. Hay un montón de recursos que te van a encantar. Muchas gracias y que el Señor te bendiga hasta que volvamos a encontrarnos.